mi primera inversión no fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Me metí en esa vaca loca, me eché la bendición y yo hice una cuenta muy olímpica, 3,5 millones. Toda la vida he vivido con 500,000 pesos, 400,000 pesos. Entonces 500 para vivir, me voy en bicicleta para el trabajo, 1,000,000 para esta cuota, 1,000,000 para esta, 1,000,000 para esta. Y yo compré mi primer apartamento en mis 20s. No tenía ni idea qué impuestos tocaba pagar. Encontrar arriendo en Bogotá era imposible. No sabía que independizarse era tan caro. Sobreviví a una burbuja inmobiliaria. Me estafaron en la compra de mi primera casa. Tocó aprender de redes sociales para vender el apartamento. Se arriendan o se venden espacios para contar todo tipo de experiencias detrás del mundo inmobiliario. Este es el podcast de 100 Cuadras, con expertos del sector, invitados especiales y personas del común contando sus vivencias, anécdotas y aprendizajes. Este es el lugar donde el mundo inmobiliario cobra vida. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Se Arrienda o Se Vende Podcast, un espacio creado desde 100 Cuadras para contar el mundo inmobiliario a través de historias. Como les hemos contado, aquí van a encontrar historias inspiradoras, algunas alegres, divertidas, otras terroríficas y otras que nos van a animar a hacer inversiones. Hoy les vamos a contar con un invitado muy especial que tenemos hoy en nuestra sala, cómo, con todos los temas de los retos pensionales, cómo jubilarse antes de tiempo invirtiendo en bienes raíces. Así que, antes de darle paso a nuestro invitado, les quiero contar que hoy en Colombia, con todo lo que ustedes han escuchado de las reformas pensionales y todo esto que pasa a través de los diferentes gobiernos, porque en todos los gobiernos hay diferentes reformas, hoy estamos para pensionarnos en Colombia con una edad de 62 años aproximadamente para los hombres y unos 57 años para las mujeres, pero además debes haber acumulado 1.300 semanas de trabajo, que esto es más o menos unos 25 años. Llévate ese número para que vayas haciendo tus cuentas, porque hoy vas a encontrar una forma más fácil de jubilarte. Y por eso, hoy quiero darle una gran bienvenida a Juan Pablo Osorio. Juanpa, bienvenido. Buenas tardes. Mauro, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan al otro lado de la cámara. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con todas las personas de 100 Cuadras. Bueno, ya escucharon un poquito el acento de Juanpa, ahorita vamos a ver de dónde viene. Pero les quiero contar que Juanpa es ingeniero de sistemas, es docente universitario, es inversionista, experto en bienes raíces. Ojo con esto, tiene más de 20 inversiones activas en Colombia y en Estados Unidos, entre fracciones de vivienda, lotes, propiedades, hoteles y demás. Ha logrado comprar vivienda sin capital y un tema bien importante, ha logrado jubilar a su mamá y a sus suegros antes de tiempo, con más o menos un salario de 4 millones de pesos. Entiendo que tú te podrías liquidar, te podrías hoy retirar recibiendo un salario más o menos de 4 millones de pesos e incluso podrías seguir viviendo sin pagar arriendo, que me parece maravilloso. Sí, así es. Entonces, pues Juanpa, te voy a dar la bienvenida. A Juanpa, pues cuéntanos un poquito de ti. A Juanpa lo pueden encontrar como @JuanpaInvierte. Así es. Entonces, cuéntanos un poquito de ti y arrancamos. Claro que sí, yo empecé a invertir hace más o menos 9 años, Mauro, pero cuando empecé cometí muchos errores, me equivoqué un montón, porque el tema de bienes raíces fue un error. Yo cuando empecé en este mundo de inversión, intenté por otros medios. Empecé buscando criptos, acciones. Yo me acuerdo que me levantaba temprano y me acostaba tarde que para coger los cierres de la bolsa, y sentía que lo que estaba haciendo era volverme empleado de otra cosa a tiempo parcial, y que no me funcionaba tan bien, que necesitaba demasiada educación y demasiado conocimiento para hacer bien las cosas. Intenté emprender con amigos, intenté hacer un montón de cosas, y al final en el trabajo un compañero me dijo como, vení, vos nunca has intentado en bienes raíces. Y yo le dije, no, es que bienes raíces uno necesita mucha plata, necesita tener muchos ahorros. Y él me dijo, no, yo pago en esa época 1,000,000 de pesos mensual, y mira que compré el apartamento a este precio y mira ya todo lo que se ha valorizado. Y yo le dije, uy, ¿cómo así? Un apartamento se puede comprar a cuotas sin interés y no tengo que tener ahorros. Y me explicó, y con eso que él me contó fue algo revelador. Yo dije, uy, Okay. Por aquí es la cosa. Me acuerdo que ese fin de semana me fui a buscar proyectos, y ahí fue que comenzó esta aventura, donde empecé invirtiendo en Río Negro, en Antioquia. Ahí hice mi primera inversión, y pues hoy ya hemos tenido muchas inversiones de varios tipos, siempre orientados a bienes raíces. Ok, entremos un poquito en detalle. Voy a recapitular un poco
empezaste hace 9 años. Sí. Tú tienes 32 años. Yo tengo 32 años, sí. O sea, empezaste a los 23 ya. A mí se me olvida cuántos años tengo, a veces me toca preguntar. Sí, 32, yo soy del 92. Sí. Ok, listo. O sea, más o menos estás haciendo las cuentas que a los 23 años empezaste con esta idea de Así invertir, es. empezaste en otro negocio y te fuiste ya al sector inmobiliario. Eso entiendo hace 9 años más o menos Así que es. empezaste. Listo, perfecto. Y ahora ya en detalle tú decías, empecé a mirar unos proyectos inmobiliarios en Río Negro, ¿cierto? Sí. Y cuéntanos un poquito cómo fue esa primera inversión, cómo hiciste para arrancar esa primera inversión, tenías un capital base. Cuéntanos en detalle cómo fue esa experiencia y ese proceso para lograrlo. Claro que sí, Mauro. En 2009, y me devuelvo un poquito más para que la gente se haga una idea y entienda la situación en la que yo estaba, lo que estaba viviendo. Mi mamá era vendedora ambulante. Ella vendía obleas y solteritas en un parque de la ciudad de Medellín, ahí en Belén, Los Alpes, abajito de la Universidad de Medellín, en un toldito. Y yo no tengo papá porque mi papá nos abandonó cuando yo tenía 9 meses. Mi mamá siempre luchó, me sacó adelante a pesar de ser epiléptica, de tener un montón de enfermedades. Mi mamá tiene una particularidad, Mauro, y es que entre más chiquito sea el porcentaje de sufrir una enfermedad, a ella le da. Entonces, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca, nos pasó que, efecto secundario, el tromboembolismo, toma tu tromboembolismo, le dio a ella. Entonces, mi mamá nunca se ha puesto excusas para luchar y sacarme adelante a mí. Entonces, cuando yo empecé a ganar platica, uno lo que empieza a hacer es a gastar. O sea, uno aumenta su estilo de vida. Y yo me preguntaba, hombre, nosotros vivíamos con 400.000 pesos mensuales, que era lo que más o menos le daba a mi mamá el tema de las ventas ambulantes. Ahora que gano 1.800.000, que pues es casi más de 4 veces lo que ganábamos, ¿por qué la plata no me alcanza? Y me di cuenta que me había embarcado en un tema de subir mi estilo de vida sin necesidad. La historia es muy larga, Mauro, porque yo estudié becado en una universidad también, entonces yo quería seguirle el ritmo a mis compañeros. Claro. Entonces hubo un momento también de reflexión que me dije, esto no puede seguir así. Entonces la forma era volver a apretar estilo de vida para poder hacer esa primera inversión de vivienda, porque en efecto sí había apalancamiento. Yo encontré que en esa primera inversión no iba a tener que tener ahorros, Mauro, pero sí tenía que tener flujo de caja. ¿Y el flujo de caja cómo se consigue? Pues al final es liberando deudas, cerrando gastos o ganando más dinero. Claro. Entonces el flujo de caja libre era el que me iba a permitir empezar a invertir. Yo me acuerdo que en esa época me subieron el salario en el trabajo. ¿Tú qué hacías para entender ahí? Yo era Ese era como tu primer trabajo. practicante Ya. de ingeniería de sistemas en una casa de desarrollo de software muy grande de Colombia que amo mucho, Ceiba Software. Ok, y vivías con tu mamá. ¿Tenés más Vivía hermanos? con mi mamá. No, yo soy hijo único. ¿Cómo se llama tu Mi mamá? mamá, Ana María. Ah, Mi bueno. mamá y yo contra el mundo. Ok, perfecto, listo, ya estamos Sí, en contexto ahí entonces. Entonces ahí arrancaste con tu primer salario y luego haces la primera reflexión y es Sí, de estoy 400 a gastando. 1.800.000, aumento mi nivel de vida, antes vivía bien, pero ahora entonces estoy gastando más y dices, bueno, no voy a gastar tanto y esa otra plata decides que vas a llevar a inversión, pero además eso entendí que luego te suben el salario, ¿qué pasa ahí? Sí, sí. Yo la primera equivocación mayúscula que hice fue, yo siempre había querido una moto y yo no me metí en una Pulsar ni en una Boxer. Yo quería comprar una moto grande y De bonita. alto cilindraje. Entonces me acuerdo que fui a un banco y pregunté, ni siquiera fui diciendo necesito esta plata, sino cuánto es lo que más me prestan en libranza. Y me acuerdo que me prestaban 33 millones de pesos. Entonces yo con esos 33 millones de pesos busqué una moto de segunda, 29 millones de pesos, una BMW G650 GS modelo 2014, Ajá. negra. Y con la otra plata, pues si tengo una moto cara, tengo que comprar un casco bonito casco y una caro, chaqueta bonita, ¿cierto? Entonces, lo que pasó, Mauro, en ese momento, incluso era que pues yo no sabía que, y creo que ese error lo cometemos mucho, que la moto había que echarle gasolina, pagarle técnico-mecánica, SOAT, impuestos, y que había que usarla. Y usarla implicaba, bueno, salgo un fin de semana, entonces la comida, El o el parqueadero. hotel, o ese montón de cosas. Entonces, cuando yo recibo ese sacudón, yo de una me digo, hey, pilas que es que la estamos haciendo mal.
Entonces ya en la segunda tanda que me subieron el salario, me acuerdo que me subieron el salario a 3.500.000. Para esa época era más o menos 4 salarios mínimos de la época. Yo dije, hey, esto no puede seguir así. Entonces corté un montón de cosas y me devolví. Dicen que es muy difícil devolverse, pero de forma consciente dije, tengo que cambiar, algo está mal. Y mi primera inversión no fue 1, ni fueron 2, fueron 3. Me metí en esa vaca loca, me eché la bendición y yo hice una cuenta muy olímpica, 3,5 millones. Toda la vida he vivido con 500.000 pesos, 400.000 pesos. Entonces 500 para vivir, me voy en bicicleta para el trabajo, 1 millón para esta cuota, 1 millón para esta, 1 millón para esta. Te metiste en tres inmuebles, en 3 apartamentos. Okay. Yo siempre he sido muy terco y creo que tengo buena determinación y confianza en mí. Cuando a mí se me mete algo en la cabeza, yo lo tengo que sacar como sea. Entonces, yo conocía los riesgos porque gracias a Dios di con un asesor en una sala de ventas que me dijo, Juan, a vos te da, pero el banco no te va a prestar todo eso. Claro, para 3 inmuebles. Exactamente. Entonces él me explicó un modelo y yo di con el modelo muy rápido y eso para mí fue una ventaja y me dijo, la clave es que vos puedas ceder esos inmuebles, hacer una cesión del derecho del encargo fiduciario, ya. La cesión de derechos. Entonces me dijo, si vos cedes 1 o 2, ganas algo de la valorización y con ese prácticamente te pagas el tercero. Pero me dijo, la cuota inicial. Sí, pero me dijo, eso no es fácil. Y yo le dije, a mí nunca nada me ha quedado grande. Mi mamá me sacó adelante, yo quise estudiar y me gané una beca y estudié. Quise estudiar en el exterior, me gané una beca y me fui a estudiar. Quise entrar a Ceiba y la di toda y entré. Esto tampoco me va a quedar grande. Yo me eché la bendición. Yo me acuerdo que yo ese día fui con mi mamá. Yo la miré y ella me dijo, yo no sé, usted es el que sabe. Usted verá en qué vaca loca se va a meter. Pero yo lo apoyo. Entonces yo le dije, listo, firmamos los 3. Los primeros 6 meses logré ceder el primero. Me gané en la sesión 10 millones de pesos de una. Ok. Eso era el salario de 3 meses. Y yo dije, uy. De lo que tú has pagado. Sí. Una claridad creo ahí para la audiencia, para que todos nos ubiquemos bien. Y es, tú compras inmuebles nuevos, Sí. ¿cierto? Para ubicar un poco a la audiencia. Y cuando uno compra un inmueble nuevo, le dan un plazo para ir pagando la cuota inicial. Así es. Hasta que llega a un punto en donde acabas de pagar la cuota inicial y tienes ya que poner el crédito para pagar el resto de la vivienda, es cuando te la entregan y demás. Entonces, para que la audiencia se ubique un poco, lo que yo entiendo es, tú compras 3 inmuebles pues en lista cero, me imagino, de los primeritos que estaban saliendo sobre planos, y de ahí empiezas a pagar 3 cuotas iniciales, metiéndote en la aventura que te ibas a quedar solamente con uno, solamente que cuando compras tiene un precio el inmueble, y cuando lo cedes, Así es. ese precio ya ha crecido, entonces te ganas estos 10 millones de pesos. Así que es. estás comprando. Eran proyectos no bis. Entonces, el primero lo cedo en los primeros meses, el segundo lo cedo al año y medio, y yo lo que hacía era que con ese dinero de una se lo metía a la inicial Del otro. con el que me iba a quedar, que era el mejor ubicado. Yo en ese momento no sabía que era una lista cero. Y yo me acuerdo que el asesor me dijo, el proyecto no está en lista cero, pero estamos en lanzamiento y todavía estamos en primera, segunda lista de precios. Entonces, Precios bajos, Juan, claro. tenés mucho potencial de valorización. Al final, el disparo me salió bien. Yo no se lo recomiendo a nadie, porque si no le salen las cosas bien, al final tiene que desistir del inmueble y le van a poner una multa. A menos de que sea cabeciduro como yo y se la juegue toda. A mí en ese momento me salieron bien las cosas y cuando me di cuenta que prácticamente estos apartamentos, estos 2 que cedí, me pagaron casi toda la cuota inicial de este otro y que después eso se empezó a valorizar y que yo solamente había dado 60 millones de pesos y ya tenía en el bolsillo en valorización 120 millones de pesos. Yo dije, uy, esto no lo da ningún negocio. Entonces me di cuenta que ese era el camino y empecé a repetir el ejercicio varias veces en un principio. En otros Me proyectos. fui. Así es. En esa primera experiencia, si te entiendo, tú no tenías la intención de comprar para vivir. Es decir, habías pensado en esos 3 inmuebles como un modelo financiero, como un modelo de inversión. Sí. Es decir, tu intención siempre fue voy a encontrar una forma en la que yo, como lo decías al comienzo, mantengo mi estilo de vida, pero voy a con ese capital buscar invertir, ganarme la valorización
y generar más recursos para invertir más adelante. Así es. Ok. Incluso yo hoy vivo en arriendo. Es un tema muy personal, donde yo le echo números y para mí vivir en casa propia no es negocio para mí. En Ok. donde yo quiero vivir no es negocio. Con ese flujo de caja yo dispongo lo que pagaría mensualmente una cuota del banco, más la administración, más los impuestos, más un montón de cosas que tiene ahí, y lo uso para pagar un arriendo. Me sobra recursos y esos recursos que me sobran los pongo en una inversión. Y cuando yo hago cuentas y le hago cuentas a la gente, a la gran mayoría de las personas, les resultaría más beneficioso incluso vivir en arriendo. Yo hago el ejercicio con muchos inversionistas de eso. Contame dónde vivís, es casa propia. Juan, pero es que no estás considerando la valorización, es lo que normalmente me dice la gente. Pero yo le digo a la gente, hombre, esa valorización está ahí quieta porque normalmente cuando uno compra para vivir, lo que hace es que vende, pero vendes para comprar algo mejor o más caro. Porque uno siempre tiene en la mente, estudio, salgo a trabajar, luego me compro un carro, compro la casa, hago una familia, tengo hijos, luego me suben el salario y compro un carro más caro, luego cambio por una casa más grande, me morí y se acabó el ciclo. Pero nunca tienes el tiempo de disfrutar ese patrimonio. Y es algo chocante esta visión. No todo el mundo tiene, digamos, la apertura para darse cuenta que está bien vivir en arriendo. Lo malo es que ese excedente no lo inviertas, ese flujo de caja que te queda. Entonces yo tengo patrimonio, yo tengo muchos apartamentos, tengo lotes, tengo inversiones en el exterior, pero vivo en arriendo. ¿Y qué pasa? Juan, ¿y qué pasa si se te cae, no sé, algún negocio o algo? Pues tengo una de las propiedades que de pronto está próxima a entregar, pues me paso para allá en algún momento. Claro. Entonces por eso es que vos decías, Juan, te puedes retirar en una casa propia con ingresos. Sí, a mí los hoteles ya me dan flujo de caja, las inversiones se van liquidando, yo podría poner si quisiera algo en renta tradicional y vivir en uno de los apartamentos. Entonces, digamos que es una forma diferente de mirar la vida. En efecto no es para todo el mundo, pero si tú te das cuenta, la gran mayoría de los inversionistas viven siempre en arriendo o se apalancan mucho del crédito para incluso pagar sus propiedades en todo momento. Ya, ok. Yo me estoy quedando acá en esta charla para nuestra audiencia como con 2 hacks, 2 trucos ahí bien interesantes. Uno, que entiendo ya nos contaste, es cómo yo puedo empezar a comprar una vivienda casi que sin tener ahorros. Pues es decir, haciendo un ejercicio ahí de poder comprar una propiedad y luego cederla, ganarme la valorización y con esa cubrir otros Mauro, recursos que literalmente sin ahorros, porque yo te acabo de decir que yo no venía de familia rica. O sea, yo fui con las uñas. Y cuando yo le enseño a una persona a que empiece, porque me dicen, es que yo no quiero vivir en un bis. Yo le digo, hombre, yo quiero vivir en un penthouse en el Poblado, como dice la canción de reggaetón, pero sería idiota, disculpen la palabra de mi parte, ponerme a enterrar el capital en esa propiedad. Claro. Entonces a veces tenemos que empezar por un BIP, por un bis. No tiene nada de malo, porque es que vos no vas a vivir ahí, es tu negocio. Accedes a los subsidios. Con los subsidios te capitalizas y posiblemente compras otra vivienda no bis. Entonces el negocio empieza a crecer. Y hoy, en esta época, hay más ayudas que la época en la que yo empecé inclusive. Entonces uno tiene que aprovechar eso, Mauro. Entonces ese hack es vital. Vale, antes de hablar del segundo hack, para poder poner a tono un poquito a las personas que nos están escuchando ahorita, ¿por qué no les explicamos así resumidito qué es una vivienda bis y qué es una vivienda VIP y los subsidios, así como súper rápido? Porque me parece importante que la gente conozca que esos recursos que están disponibles también pues para comprar vivienda se pueden usar en este ejercicio que tú estás haciendo. Entonces, chévere como puntualizar un poquito ahí sí. cómo lo hiciste o de qué se trata. Entonces, vivienda de interés prioritario es VIP, VIP, vivienda VIP. Listo. Tiene un tope de 90 salarios mínimos a la fecha de escrituración. Ese es el tope máximo. ¿Que la pueden vender más barato? Sí, pero ese es el tope. Listo. La vivienda de interés social, VIS, es la que tiene 2 topes. 135 salarios mínimos al momento de escriturar en municipios de segundo nivel. ¿Qué es un municipio de segundo nivel? Son municipios donde la cantidad de habitantes está por debajo de un número. Yo no me sé ese número, Mauro, pero por ejemplo Bogotá es primer nivel, Cartagena primer nivel, Medellín primer nivel, Cali primer nivel. Las ciudades principales son primer nivel, entonces no entran en ese tope.
La otra BIS tiene un tope de 150 salarios mínimos al momento de escriturar. Entonces, son 3 rangos de vivienda donde uno puede empezar a invertir con subsidios. ¿Quién puede comprar una vivienda VIP o BIS? Cualquier persona puede comprar ese tipo de viviendas. No hay una restricción a hoy que nos diga, no, es que el que gana más de 4 salarios mínimos no puede comprar una vivienda de ese estilo. Cualquier persona lo puede hacer. Y esa vivienda es precondición para poder acceder a los subsidios. Si tú no compras una vivienda de ese tipo, no te dan subsidios. Tiene que ser de ese estilo. A hoy, fecha que grabamos el podcast, porque pues esto puede cambiar constantemente. Claro. ¿Qué pasa? Yo puedo acceder a los subsidios de 3 frentes diferentes. El primer frente es el frente de las cajas de compensación familiar. Entonces, la recomendación a la gente es afíliese a una caja de compensación familiar y consulte cuáles son las condiciones para acceder a ese subsidio. Incluso yo tengo inversionistas que, Mauro, cuando empezaron muy abajo, ellos accedieron primero incluso al subsidio de arriendo de la caja de compensación familiar, que les entregaba 700.000 pesos, 2 años, y la plata, el excedente, la caja de compensación te la obliga a ponerla en el proyecto. Entonces, como O sea, te ayuda a capitalizar de una vez para que te puedas estuvieran comprar. regalando el inicial. Y después te dan el subsidio del inicial de entrada. Entonces, afíliese a la caja de compensación familiar. Soy independiente, eso vale mucho. Hombre, te pueden regalar 70 millones de pesos, hasta 70 millones de pesos fácilmente entre todos los subsidios. Y la gente no se da cuenta de eso. El segundo tipo de subsidio al que la gente puede acceder es al del gobierno, para hacer sencillo el cuento, que se llama Mi Casa Ya. Ajá. Ese subsidio de Mi Casa Ya tiene un prerequisito a hoy que es el Sisbén. Juan, es que yo no me quiero cambiar de EPS. El Sisbén no es un sistema de salud, pero por alguna razón todo el mundo dice que el Sisbén es un sistema de salud. El Sisbén es una encuesta y cualquier colombiano se puede hacer encuestar. Ya. Mauro, que gana 6 salarios mínimos, puede pedir la encuesta del Sisbén y el Sisbén determinará si Mauro tiene capacidad de generar riqueza, porque eso es lo que mide el Sisbén, o necesita un empujoncito para salir de pronto de una situación compleja que tiene. Entonces hágase encuestar. ¿Dónde se pide esa encuesta? En la página web del Sisbén, la solicita uno. Ahí puedes acceder a Mi Casa Ya. Y el último tipo de subsidios son los distritales, municipales o departamentales, que normalmente van pegados a la caja de compensación o a Mi Casa Ya. Perfecto. Y todos esos 3 se pueden juntar en un concepto que se llama concurrencia, que es la suma de... O sea, puedo usar los 3 al tiempo. Así es. Entonces, prácticamente, una vivienda BIS que tenga tope, por ejemplo, este año de escrituración, un tope de 200 millones de pesos, para que redondeemos aquí con números redondos, literalmente te pueden regalar toda la inicial, Mauro. No tienes que poner un peso. Y el restante te quedan módicas cuotas a muy baja tasa de interés, porque Mi Casa Ya te da otra arandela que se llama tasa fresh, que es condonar un poquito de la tasa de interés por 7 años. Entonces, cualquier persona puede empezar a invertir. ¿Que hay que hacer un esfuerzo, Mauro? Sí, como todo en la vida, pero lo puedes hacer. Y por último, Mauro, Fresco, hágale. vos puedes coger y vender propiedad que adquieras con subsidio, porque la gente me dice, Juan, ¿yo la puedo arrendar o vender? Sí, la puedes hacer siempre y cuando el gobierno no te haya regalado o los subsidios no te hayan regalado el 100% de la vivienda. Ok. Si tú pagaste 1.000 pesos de esa vivienda, la puedes vender o arrendar de inmediato. Si el gobierno te la dio toda, tienes que esperar más o menos 10 años. Entonces, ¿se puede empezar el negocio? Claro que sí. Y después se puede vender. Listo, pues acá nos hemos quedado ya con varios hacks interesantes o trucos, digamos, para poder comprar. Uno de los temas interesantes, por eso quería que lo explicaras bien, es que la gente se entere que hay plata en la mesa, pues, para poder comprar. Hablaste ahorita de los 3 subsidios que además son concurrentes, que yo puedo también tomar un subsidio en arrendamiento e ir capitalizando para poder crear la cuota inicial o tener la cuota inicial para comprar vivienda. Oye, una siguiente pregunta importante es, hoy tienes 32 años Sí. y en tu referencia biográfica veía que hoy podrías jubilarte ya Sí. y podrías jubilarte con un salario de más o menos 4 millones de pesos. Cuéntanos un poquito cómo llegas a ese punto y cómo se hace ese cálculo para que la gente entienda, oiga, ¿yo por qué debería hacer una inversión? Y mucha gente hoy en día en Colombia trabaja y dice, pucha, yo trabajo y trabajo porque algún día me voy a pensionar y voy a tener un salario para poder vivir sin tener que trabajar y dedicarme a vivir la vida.
pero tú ya hoy podrías hacerlo con solamente 32 años. Entonces eso es importante que nuestra audiencia lo conozca de cómo lo logras, cuáles son esas cosas a tener en cuenta y cómo haces ese cálculo, para saber uno que se podría jubilar hoy. Claro que sí, Mauro. Mira, yo empecé con capitalización. Lo bonito de los bienes raíces es que uno puede determinar cómo quiere manejar su inversión. Y yo digo que los bienes raíces es para todos los gustos, colores y sabores. Vos puedes invertir con capital o con flujo de caja. Okay. Y tu inversión puede rentar capital o flujo de caja. Entonces, en todas esas mezclas hay diversos tipos de negocios y diversos tipos de inversiones para diversos perfiles de riesgo. Ahí es donde está la magia de los bienes raíces, que es para todo el mundo. Entonces, yo empecé con un proceso que es capitalización. ¿Qué es capitalizar? Es construir grandes sumas de dinero. No recibirla mensual, sino que me llegue mucha plata de una tacada. Okay. ¿Cómo lo dice? Compro y vendo. Entonces, cuando vendo, recibo mucha plata. Y vuelvo a comprar, y cuando vuelvo a vender, recibo mucha plata. Ya. Entonces, yo construí capital por medio de comprar y vender. Entonces, ahí me capitalicé. ¿Qué hice? Llega un momento en que yo necesito los bancos siempre. Los bancos están en mi fórmula de forma muy arraigada. ¿Por qué? Porque pues ellos tienen su negocio que es prestar plata y yo no tengo plata infinita, necesito que ellos me presten plata. Claro. Entonces yo acudo a los bancos, ellos me prestan el 70%, me apalanco en ellos, hay que pagar cuota de interés. ¿En la cuota hay que pagar interés? Sí, pero a mí no me duele porque es parte de mi negocio y en los números me da. Me apalanco de ellos y hago la venta. Llega un punto en que el apalancamiento ya no me da para más. ¿Por qué? Porque es que tenés 3, 4 créditos hipotecarios al tiempo. No tenés cómo crecer más. Ya utilicé a mi esposa, ya utilicé a mi familia para sacar hipotecarios, ya no me da para más. Entonces tengo que poner el capital que me resta en otra modalidad de negocio que me dé flujo de caja. El flujo de caja sí es digamos, el salario que le paga a uno los bienes raíces mensual, la botica. Okay. Entonces, el flujo de caja me permite ampliar más la capacidad de endeudamiento. Entonces, voy moviendo plata de capitalización a flujo de caja. Okay. ¿En dónde lo hice yo personalmente? En hoteles. He puesto la plata en hoteles. He puesto la plata en renta turística. ¿Cómo es la inversión en hoteles o en renta turística? Para explicar un poquito acá cómo se hace. Uno puede comprar una suite completa y la suite la operan. A mí me gusta mucho un concepto de operador monopolizado, que es el que tiene todo el control del proyecto. Y ese operador se encarga de administrar los inmuebles y me va entregando mi rentabilidad mensual después de costos. Entonces, así funciona eso. Y en renta turística es colocarlo en plataformas como Airbnb, Vrbo, Booking, todas estas plataformas, y que pues eso vaya generando una renta. Pero a mí no me gusta administrar. A mí me gusta entregárselo a un operador. O sea, hacer la administración para que alguien lo haga. Porque se me vuelve otro trabajo de tiempo completo. Entonces la gente de pronto que está empezando dice, hombre, bacano porque yo sí tengo ese tiempo, entonces prefiero ahorrarme esa plata. A mí ya, digamos que llega un momento en que valoro tanto el tiempo que digo, yo prefiero entregar un poquito de mi margen para tener más tiempo y no aporrear mi rentabilidad. Entonces me la juego de esta forma. Y hay otra modalidad también que es comprar fracciones o pedazos si de pronto no tenés tanto capital. Entonces, ¿qué es una fracción? Uno compra una participación en una sociedad o en un encargo fiduciario donde pues disfrutas de la rentabilidad de todo el edificio. No sos dueño, no hay escritura, pero estás ahí en la sociedad. Expliquemos un poquito lo de la fracción. Tú entras a la fracción, encuentras una propiedad que viene fraccionada, porque hay propiedades que se fraccionan como un hotel. Sí. Ok. Y tú compras una fracción que es una participación. Un pedacito, digamos el 1% de una sociedad. O 3 metros cuadrados de todo el área del hotel. Y eso lo compras con tu capital, no te apalancas. No, con mi capital. Perfecto. Porque estos ya son negocios de más riesgo. Porque, lo digo, Mau, ¿qué pasa si el hotel no funciona? Claro. Si el hotel no funciona, pues me tocaría a mí seguir sacando plata para poner la deuda. Entonces yo no recomiendo en negocios que sean de muy alto riesgo, de mayor riesgo, pues hacer crédito. Porque es riesgoso y quedas con una deuda y quedas más ahorcado. Ese tipo de negocios es con el capital que me sobran, lo pongo ahí. Entonces, los hoteles, cuando entran a operar fracciones de 100 millones de pesos en escenarios conservadores, me pueden estar dando más o menos 1.200.000, 1.300.000. Entonces, es por cada 100 millones de pesos, un salario mínimo, digámoslo así, que me va a estar dando en escenarios conservadores. Entonces, ahí empecé a generar flujo de caja. Entonces,
Yo hoy tengo hoteles que me generan flujo de caja, por un lado, y por el otro sigo capitalizando para seguir poniendo plata ahí, que eso es lo que me da la libertad. Entonces, mucha gente me pregunta, Juan, ¿y entonces por qué no te retiras ya? ¿Por qué seguís haciendo contenido en redes sociales? ¿Por qué seguís trabajando? ¿Por qué lo seguís haciendo? Y yo les respondo de que yo decidí priorizar a mis seres queridos, a las personas que yo más amo. Entonces, la primera persona que yo dije no trabaja más fue mi mamá. Claro. Entonces, mi mamá ya tiene libertad financiera. Yo le decía a mi esposa, porque tenemos todavía la moto ya más grande, ya sin Ahora sí. responsables ahí. Que yo le decía, hombre, nos pasa algo en la moto y pues quedan desamparados y ellos no tienen a quién ir más que nosotros. Entonces yo opté por darle una propiedad a mi mamá donde ella vive y otra en la que vive de la arriendo. Ella recibe una arriendo. Y ya lo demás, pues yo se lo doy mensualmente. Claro, Ya no alcanzó pensión. a ella ya la jubilaste, claro, ya no alcanzó pensión porque contábamos al comienzo, pues por la edad, por las semanas cotizaste en un montón de condiciones, pero ella ya la jubilaste porque tiene donde vivir bien, y además eso tiene una renta mensual que le va generando el otro inmueble. Okay. Y si a mí me pasa algo, pues yo también tengo seguros, yo tengo entradas para que ella quede resuelta. Y así mismo, está lista. como lo hiciste con ella, lo hiciste ya con tu suegro. Este año decidimos hacerlo con mi suegro. Dije, ya, ellos tampoco tienen nada. A mi suegra la metimos en un programa que se llama Colombia Mayor, porque ella se alcanzó a cotizar unas semanas, pero le quedaron faltando para completarle la pensión, porque ella ya está, digamos, mayor. Claro. Entonces, pues ella alcanza ese régimen que tenemos hoy de pensión, que es bueno, entonces se va a jubilar con un mínimo. Y mi suegro también lo alcanzamos a jubilar con un mínimo. ¿Qué les quedaba faltando a ellos? La casa. ¿Por qué? ¿Dónde? Claro. Se las quitó el UPAC. Haciendo que no ven. Incluso me acuerdo que ellos se separaron por eso. Y pues ya volvieron, gracias a Dios. Entonces faltaba la casa. Entonces en marzo de este año les entregamos la casa a ellos. Una casa espectacular en Itagüí. Y ellos están felices porque ellos nunca soñaron. Yo me acuerdo y me pongo a rozar con tener una piscina, un jacuzzi, un turco, un parque. Mi suegra de 60 años va a jugar basquetbol en la cancha de dominar. Entonces es genial uno poder saber que hoy, si yo dejo este mundo, me voy tranquilo. Claro. Ya ellos están, pues bueno. Qué bueno, Juanpa, no, me alegra mucho. Y en la familia, tú no tienes hijos, ¿entiendes? No, no sé. ¿Y has pensado tener hijos o No. o es una inversión muy difícil? Sí, no, yo creo que no, pues a hoy no tenemos resuelto como no tener hijos, uno no sabe qué pase a futuro, Claro. pero yo creo que no. Ahora sigue el turno de nosotros, bueno, nos toca a nosotros, ¿qué vamos a hacer? El tema es que nos hemos permitido tantos viajes, conocer tantas cosas que yo creí que nunca iba a lograr. Que el contexto se expande de una forma que ya, digamos, los 4 millones de pesos mensuales no va a ser suficiente. Claro, claro. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos un carro, tenemos una moto, tenemos un lote a borde de envase en el Peñón, entonces queremos construir. Y si tienes un muelle, entonces el jet ski, el planchón, cosas que uno decía, yo nunca creí que fuera a tener eso. Entonces, digamos que si pasarse algo, yo tengo problema en dar un paso atrás y volver a empezar como he empezado muchas veces. Ya la vida está resuelta, pero queremos que se resuelva de mejor forma, con más tranquilidad, con más cositas para disfrutar. Ahorita llegamos de Cartagena el fin de semana anterior y compramos un lote en el norte de Cartagena para construir también una casa vacacional allá, usarla en renta turística y poderla disfrutar. Entonces empieza uno a invertir en otras cosas y a construir otro tipo de patrimonio para engordar a futuro y poder cumplir otros sueños que le van surgiendo a uno en el camino. Oiga, Juan, bueno, pues primero, pues me alegra mucho que tengas la vida resuelta y además me alegra mucho la generosidad de que resuelves la tuya, pero además de tus seres queridos. Y me encanta que la lección no solamente de los hacks, de los trucos, de cómo hacerlo, sino de esa generosidad de poderle resolver a tus suegros y a tu mamá, me parece maravilloso, maravilloso y de verdad te felicito por eso.
Bueno, nos queda poco tiempo. Yo quisiera hacerte una pregunta que siempre sale por ahí respecto de los gastos hormiga. Cuéntanos un poquito qué es un gasto hormiga y cuéntanos cuál es el gasto hormiga que tú tuviste que erradicar. Nos contaste la historia de la moto, ese no es tan hormiga. Pero eso es que uno no se da cuenta y en lugar de estar capitalizando algo es un gasto que a ti te va drenando tu capacidad. Sí, Mauro. El gasto hormiga básicamente, yo no sé si ustedes han visto cómo las hormigas se suben al tronco de un árbol, llegan a las ramas y empiezan a cortar hojitas y se van llevando pedacitos y uno ve la fila de hormiguitas cargando hojitas y otras que se van devolviendo sin nada para ir a cortar más hojitas, hasta que llega un momento en que secan el árbol y uno dice, no, pues 1000 hormiguitas que se llenan un pedacito de hojitas, eso no hace nada, pero eso en el tiempo afecta el árbol hasta que lo mata. Eso es un gasto hormiga y pues de ahí viene, digamos, la palabra, la expresión. Entonces póngase a pensar en su vida, ¿qué le saca usted plata de la billetera sin que usted se dé cuenta? Periódicamente. Claro. Entonces, Así sea un gasto pequeñito. sí, total, es que por ahí dicen que de grano en grano llena la gallina el buche. Y también hay otra que me gusta mucho, que dicen que los millones se cuidan solos, pero los centavos hay que saberlos cuidar, porque esos no se cuidan solos. El desprecio por las monedas, Mauro, es increíble. La gente bota las monedas por ahí en un escritorio, las regala con facilidad y las moneditas sumando de una en una aportan un montón, claro, así es. Entonces, empiece a revisar si usted tiene conectada una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son muy buenas, Mauro. Yo he viajado un montón de cuenta de las tarjetas de crédito con los programas de millas y puntos, usadas responsablemente. Si usted tiene conectado su banco, sus tarjetas de crédito a los mensajes de texto, empiece a mirar por curiosidad qué mensajes de texto le llegan un mes. Ya. Débito automático de aplicación de comidas, débito automático de aplicación de streaming, débito automático de aplicación de mensajería, de algún juego, de cosas de ese estilo. Y uno dice, hombre, yo no uso eso. Entonces, empiece a cortar ahí. Usted no puede usar las 10 aplicaciones de streaming al tiempo. Claro. Use solamente una al mes. Usted puede cocinar en la casa. Yo sé que es más loco cocinar en la casa. Yo había algo que odiaba con mi alma y era llevar coca. A mí nunca me ha gustado. Pero tocaba. ¿Por qué? Porque uno en el trabajo sale y almuerza. Y yéndole bien, un almuerzo corrientazo vale 15,000 pesos fácilmente. Ya no es más ya. Un tinto afuera, un cigarrillo. Todo eso va sumando. Todo eso suma mes a mes, incluso día a día. Entonces, haga cuentas. El presupuesto es muy cansón de hacer, pero dése el tiempo de hacer un presupuesto y entender en qué está gastando plata y mire de dónde cortar. Pero aquí la reflexión mayor, Mauro, es entender que por más que usted apriete el gasto, llega un punto en que usted no puede apretar más. Sí. Entonces, póngase creativo y entienda cómo puede generar ingresos de otra forma. Ya. Para apalancar esa inversión, haga esfuerzos. Es que yo no, cuando empecé yo no tenía un único trabajo. Yo después salí y manejé Uber también por las noches, porque tenía que acelerar el proceso. Claro. Yo después salí y vendí cositas. Yo tengo compañías en el trabajo que venden por catálogo y trabajan en la empresa. Y colocar eso en un puesto, eso se lo rotan por todos los puestos y al final les llega eso. Vendió 300,000 pesitos, 400,000 pesos y se echa al bolsillo 80, 90,000 pesos mensuales adicionales, que se ven un montón, porque usted mensualmente con 200,000 pesitos, 300,000 pesos, con los subsidios puede comprar una vivienda de interés social, una vivienda de interés prioritario. Entonces valore cada peso que ayuda un montón. Oiga, Juanpa, muy buenos tips, muy buenos tips. Oiga, una pregunta rápida. Para las personas que escucharon y quedan muy interesados, como de pronto un libro, una película sencilla que uno pueda ver para empezar a entender este mundo de la inversión, ¿qué le recomendarías leer o ver o escuchar? Aparte de este podcast, obviamente. Sí, educarse es importante, da mucha pereza educarse. A la gente le cuesta mucho sacar un libro o escucharse un podcast. Yo tengo también un podcast que se llama Invierte tu vida, que ayuda a las personas a entender cómo fue mi historia, cómo fue el proceso. Entonces, por medio de reflexiones les voy contando yo cómo empecé y cómo hice los cambios para que funcionara. Entonces, Invierte tu vida. Y un libro
que me marcó mucho a mí es piense y hágase rico, por una frase muy poderosa que tenía en la mitad, y era que cuando uno, digamos, no tiene los recursos suficientes, uno se cuestiona mucho, incluso a veces le coge rabia como al dinero y dice, hombre, ¿por qué carajo no me llega la plata si yo trabajo y trabajo y hago cosas y no llega la plata? Y el libro dice que llega un momento en que vos cambias tu chip y mentalidad y empezás a pensar, ellos usan la palabra abundancia, que la plata empieza a llegar de lugares tan inexplicables que vos decís, ¿dónde estuvo todo este tiempo la plata que yo nunca la recibí? Entonces yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho eso porque uno tiene un chip como que de hacer plata rápido. Ya. Y la plata no se construye rápido, es un proceso. Mira que yo ya llevo 9 años, sí lo he hecho más rápido que otros, pero otros lo han hecho más rápido que yo. Entonces uno se acelera y quiere todo para allá, somos muy inmediatistas. Entonces, al final, siempre me ha pasado que yo me meto en algún proyecto y la plata llega de algún lado. Entonces, trate de hacer una buena relación con el dinero, de que Es un mindset. bancos son sus amigos, de que las constructoras te pueden servir para apalancar, de que te tienes que educar para poder hacer una inversión y te va a ir muy bien en la vida. Bueno, oiga, Juanpa, no, pues muy interesante, nos deja usted con mucho conocimiento, con muchos tips. Antes de cerrar, le voy a hacer 5 preguntas así súper rápidas, a ver si usted nos ayuda a responderlas acá rápidamente. De sí y no. Sí. Comprar para remodelar, ¿sí o no? Sí, puedo poner el pero, Sí, claro. pero haciendo una buena compra. Es decir, si vas a remodelar, es porque estás comprando por debajo del valor comercial para llevarlo al valor comercial presente. Y vender por el Sí, así. perfecto, sí. ¿Bienes raíces? ¿Invertir en bienes raíces o en un CDT? Para mí, bienes raíces, entendiendo que bienes raíces tiene diversos perfiles de riesgo. Si a mí me da mucho miedo, Mauro, que de pronto, no, es que yo no veo nada construido, pues compré un proyecto de entrega inmediata o compré uno de segunda, que le den los números y que le funcione. ¿Por qué? Porque hace poco tuvimos unas tasas de CDT tan altas, pero eso es atípico. El CDT normalmente está al 4, 5, 6, 7%, porque el CDT juega con la inflación. Claro. Entonces la gente quedó acostumbrada a esa rentabilidad del 18%. Después de pandemia, porque teníamos una inflación ridículamente alta. La única forma de que eso vuelva a pasar es que vuelva otra pandemia o que salga una guerra mundial bravísima, pues. Entonces, los CDTs vienen a la baja ya. Ya el que no invirtió en su momento ya no lo hizo. Entonces, yo siento que en ese momento Propiedad País tiene perfiles seguros que dan mejor rentabilidad. Perfecto, listo. Oye, ¿uno debería asociarse con alguien para invertir o invertir solo? Yo he hecho inversiones en sociedad. Los bancos también le prestan a los amigos, sin problema. ¿Cuál es el tema? Hay que tener claridad de cómo te vas a asociar. Porque también he estado en esos grupos de amigos que dicen, bueno, somos 10, ponemos de a 100,000 pesos y compramos un apartamento. Entonces, para tener eso organizado de forma transparente, se tiene que montar los 10, montar una sociedad. La SAS cuesta mensualmente mantenerla porque hay que pagar un contador, hay que pagar impuestos, así no genere utilidad, es frustrante el tema. Y la SAS no tiene hipotecario. Entonces, si usted se va a reunir con 10 amigos a ver 100,000 pesos, red flag, no lo haga. La plata se la va a comer la contadora y los impuestos. Ya. Si usted me dice, bueno, es que nos vamos a montar 10 amigos y cada uno va a poner 100 millones de pesos porque es que vamos a comprar algo de 1,000 sin crédito, hágale adelante. Hay formas de que uno de los socios haga el hipotecario y le ponga en cesión a la SAS el apartamento, pero eso es un enredo. Entonces, yo ya lo hice, no funcionó, duramos 2 años poniendo a 300,000 pesos 12 personas, la rentabilidad se la comió la DIAN y la contaba. Sí, Entonces no tiene sentido. Entonces, de pronto en grupos de 2 parejitas puede funcionar. Con un amigo de mucha confianza, el crédito hipotecario lo hacen los dos y le prestan. Listo. Oye, y cuando uno va a comprar, ¿cómo saber cuál es un buen precio de compra o de inversión? Normalmente hay que buscar cuál es el valor del mercado. Entonces, hay algo en el tema de avalúos que se llaman los comparables.
Y como dicen los profesores del colegio, usted no puede comparar peras con manzanas. Entonces, si usted va a buscar un proyecto comparable, tiene que tener las mismas comodidades, más o menos los mismos años y estar en el mismo sector. Cuando usted entienda el precio promedio en esa zona, usted, si es usado, pues trate de buscar, si es full para inversión, por ejemplo, un flipping, yo no hago un fix and flip, que es lo de la remodelación. Si no estoy comprando 20-30% por debajo del valor comercial. Entonces, hay que buscar siempre precios por debajo del valor comercial en ese aspecto cuando estamos comprando de segunda. Si es nuevo, yo le recomiendo a la gente buscar las primeras listas de precios, porque van a ser las que más potencial de valorización tiene. Eso aplica para no BIS. En BIS, le recomiendo a la gente que no busque precios, sino ubicación. Buscar un proyecto BIS en una zona no BIS permite que el proyecto BIS, cuando lo escrituren, gane el valor metro cuadrado de la zona y se valorice mucho. Una vez más. Listo. Oigan, le quiero contar que nosotros en 100 cuadras tenemos una herramienta que se llama Cuadra Precio, que le permite calcular ese precio por si no es tan fácil de hacer los comparables. Usted solamente pone un par de datos y le puede dar un precio potencial de compra o de renta, que eso me parece importante. Juanpa, nos vamos. Cuénteme dónde lo encontramos, cómo lo encontramos para que la gente lo siga, para que siga aprendiendo, para que vaya y consuma todos sus contenidos. Usted creo que es el creador de contenidos financieros más importante del país. Entonces me parece importante que la gente lo conozca y que lo siga y aprenda mucho más. Entonces cuéntenos dónde lo podemos encontrar. Claro que sí, me encuentro en todas las redes sociales como @JuanpaInvierte. Y el podcast se llama Invierte tu Vida. Entonces estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, para que vayan y busquen ahí. Bueno, Juanpa, pues nada, muchas gracias por arrendar este espacio con nosotros. Nosotros muy agradecidos de que haya venido por acá. Esperamos que vuelva a enseñarnos mucho más de cómo hacer inversiones en finca raíz. De verdad, gracias por acompañarnos. Y a ustedes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de más de Se Arrienda o Se Vende Podcast. Hoy con un invitado de lujo para que ustedes aprendan cómo invertir en vivienda. Vienen más episodios, así que quédense conectados con nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar en este podcast en Spotify, en YouTube Music, y además de eso nos pueden seguir en las redes sociales de 100 cuadras. Gracias, Juanpa, un abrazo. Chao. Gracias, chao. Se Arrienda o Se Vende Podcast. Este es el podcast de 100 cuadras.